En este vídeo vas a conocer herramientas más avanzadas para modelar tu figura. Se trata de los modificadores. Para acceder a ellos hay que pinchar en el icono de la llave inglesa. A continuación, pulso en Add Modifier y se despliega un submenú con distintas opciones. Solo me detendré en las más habituales, pero te recomiendo que si te interesa vayas probando las demás por tu cuenta. La particularidad que tienen es que alteran el modo de visualizar los objetos, pero no su forma real. Es decir, hasta que no se aplica el modificador, los polígonos que lo componen no varían. Es una manera de previsualizar los cambios. Voy a empezar con Bevel. Recuerda que debes utilizarlos desde el modo Objeto. Este es un modificador que permite suavizar las aristas de la figura, es decir, incluir cortes oblicuos como los de un biselado. Al pinchar en Bevel se visualiza automáticamente un nuevo segmento. Si quiero que ese borde sea más suave, aumentaré el número de segmentos, ya sea con el ratón o modificándolo con el teclado. Como te decía, de momento la figura sigue igual. Lo puedes comprobar yendo al modo edición. Al hacer clic en Edit Mode, verás que los polígonos se corresponden con los del cubo original. No se confirmarán los cambios hasta que no apliquemos el modificador. Para ello, vuelvo al modo Objeto y si pincho en esta flecha se desplegará un menú. Hago clic en Aplicar. Ahora sí, el efecto Bevel se ha quedado fijo. Si vuelves al modo Edición, podrás comprobar cómo se han creado polígonos nuevos a raíz del modificador. Vamos a ver otra herramienta. Se trata de Solidify. Esta me va a permitir añadir grosor a los objetos. Por ejemplo, voy a crear un plano. Elijo el modificador Solidify. Verás que ha aparecido un menú que te ofrece varios parámetros. Con el ratón o bien con el teclado numérico aumentaré el grosor en el menú Thickness. Así está bien. A este objeto le voy a aplicar otro modificador, Array. Sirve para clonar figuras. Resulta útil porque los cambios realizados en uno de ellos se aplicarán a todas sus copias. Por defecto, el nuevo objeto se pegará al original, pero también puedo decidir que se genere a una determinada distancia. Para ello, puedo introducir un nuevo valor en los ejes X, Y y Z. Si quiero hacer una escalera, el valor de X será 1, el de Y 0 y el de Z 1. Para añadir más escalones, aumentaré el número en el menú Count. Como adelantaba, todos los cambios que haga sobre el objeto original afectarán a sus clones. Voy a estrechar los escalones. Puedes ver que todos se modifican por igual. Ahora vamos con Mirror. Es un modificador que permite duplicar objetos en modo espejo. Por tanto, es muy útil, por ejemplo, para situar los ojos en una cara. Partimos de una esfera y añadimos una esfera más pequeña como si fuera un ojo. Selecciono el objeto que deseo duplicar, en este caso esta última. Añado el modificador Mirror y ahora tengo que especificar en relación a qué objeto quiero que se clone. Al pulsar el menú Mirror Object saldrá un cuentagotas con el que podré seleccionar el objeto de referencia. Aquí se trata de la esfera de mayor tamaño, es decir, la cabeza. Tengo que elegir el eje sobre el que se va a establecer el espejo. En esta ocasión será el X. ¿Ves? Han quedado perfectamente simétricos. Por último, vamos con el modificador Boolean. Este sirve para generar nuevas figuras a partir de la combinación de dos objetos. Por ejemplo, voy a crear un cubo y un cilindro. Los superpongo. En modo objeto selecciono el cubo. Ahora pincho en la llave inglesa y en Boolean. Me aparecen tres opciones.
intersección, unión y diferencia. Con el cuentagotas tengo que elegir con qué objeto se va a combinar, en este caso el cilindro. Vamos a ver cada una de las posibilidades. Con intersección el resultado final será la forma equivalente a lo que tienen en común los dos objetos. En este caso es la zona del cilindro que se ha introducido en el cubo. Para visualizarlo tengo que ocultar el objeto que he seleccionado con el cuentagotas, aquí el cilindro, y así puedo ver cómo era al principio y cómo se ha modificado. Unión sirve para sumar los dos objetos en una única figura, de esta manera. Por último, diferencia me permite restarlo, es decir, solo quedará el vacío que deja un objeto en el otro. En este caso, el hueco que deja el cilindro en el cubo. Ahora que ya conoces los principales modos de selección y modificadores, te animo a que empieces con el ejercicio práctico de esta unidad.